Pues muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Me da el día de hoy un gusto muy grande el poder estar con todos ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Creo que estos tiempos que estamos viviendo, que estamos atravesando, son tiempos de mucha guerra espiritual, de mucha batalla espiritual. Y justamente por esta razón es que meditando con Dios, pidiéndole a Dios palabra para el día de hoy, pues Dios me daba este tema que quiero compartir con todos ustedes. No es un tema evangelístico, más bien es un tema instructivo. Tiene que ver con el hecho de prepararnos para la batalla, tiene que ver con el poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El tema que vamos a compartir en esta mañana lo he titulado El ayuno bíblico. El ayuno bíblico es un tema pues muy instructivo. De hecho va a haber muchos pasajes de la Escritura. Si usted no es diestro en buscar los pasajes, bueno, le recomiendo que vea la pantalla para que pueda leerlos ahí y los busca en su casa, porque si es un tema que necesitamos estar repasando, es un tema que necesitamos tenerlo en la mente y bajarlo a nuestro corazón. El tema va a estar dividido en 5 grandes apartados. Obviamente no vamos a poder terminar el día de hoy de explicarlo completo, porque es un tema bastante largo y sobre todo muy importante. Este tema creo que nos puede servir a todos, sobre todo aquellos que están haciendo el día de hoy la voluntad de Dios, que sus pecados han sido perdonados por Dios y que están caminando con Él. Es un tema que les va a ser de mucha bendición. Pero también aquella persona que tal vez está asistiendo a un prediscipulado y que quiere en algún momento practicar un ayuno o practicar ayunos, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo en la Escritura se nos manda a ayunar. Así que pues este tema va a servir para todos los que estamos aquí. El tema está dividido en 5 grandes apartados y a manera de preguntas vamos a ir respondiendo estas preguntas. Número 1, ¿qué es el ayuno desde un punto de vista bíblico? Número 2, ¿cuáles son los tipos de ayunos que vemos en las Escrituras? Número 3, ¿cuáles son los beneficios espirituales, escúcheme bien, espirituales del ayuno en la vida del cristiano? Número 4, ¿cuáles son los motivos, cuáles son las razones o los propósitos para ayunar? Y número 5, ¿cómo puedes practicarlo de manera personal y correcta? Así que, repito nuevamente, no vamos a poder terminar en una plática, es muy extenso el tema, nos podríamos pasar varias enseñanzas hablando y poniendo ejemplos de los ejemplos bíblicos de los tipos de ayunos que nos deja ver la palabra de Dios. Sin embargo, trataré de explicar lo más que se pueda. Obviamente habrá quienes en algún momento digan, hermano, me quedé con alguna duda, lo podemos platicar y podemos aclarar cualquier duda. Pero bueno, antes de empezar, yo le pediría que fuéramos a Dios y que nos pusiéramos en sus manos, hermanos. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, el día de hoy yo te doy gracias, Señor, porque me permites una vez más estar en este lugar para poder compartir tu palabra, Señor. Y tú siempre ocupas lo débil, tú siempre ocupas aquello que tal vez se siente indigno y tal vez se siente con tan poca fuerza, Señor. Pero tu palabra dice que ahí donde hay poca fuerza se aumenta tu gracia, Señor. Y es por eso que el día de hoy vengo y te pido y te ruego, envía tu Espíritu Santo en medio de esta reunión, Señor, porque estamos hambrientos de ti, estamos hambrientos de tu palabra, Señor, y de hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Así que háblanos el día de hoy y que este tema sea tan instructivo para todos los que estamos aquí, y aun si viene alguien por primera vez, Señor, que sea tan efectiva la palabra que pueda cambiar los corazones. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 16 al versículo 18.
Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Es decir, Dios está buscando que el ayuno sea en secreto, ¿verdad? No mostrarlo al público. Dice, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que ve el corazón, dice, te recompensará. ¿Dónde? En público. En público. Son palabras del Señor Jesús y nos dice muy claramente: cuando ayunes. Es decir, el Señor Jesús está dando por hecho que los cristianos van a ayunar, que los cristianos deben ayunar, así como el cristiano debe orar, y no por ser una imposición arbitraria, ¿verdad?, sino una necesidad para nuestras vidas, para la vida del cristiano. Yo quiero decirte, de la misma manera, el cristiano debe considerar al ayuno como una práctica recurrente en su vida. Si te das cuenta, Mateo 6:16 dice cuando ayunes, y verso 17 dice pero tú cuando ayunes. En otras palabras, no, el texto no dice si un día ayunas, tampoco dice si alguna vez quieres ayunar, o no dice si por alguna extraña razón se te ocurre ayunar, ¿verdad que no dice así? El texto dice cuando ayunes. En otras palabras, el Señor Jesús está dando por hecho, está dando por sentado que los cristianos van a practicar el ayuno en su vida de manera regular, de manera constante, que no va a ser una vez al año, sino que va a ser algo periódicamente establecido para que Él incluso pueda bendecir nuestras vidas. Desafortunadamente, y aquí viene el pero, porque siempre en varias cosas hay que poner el pero, ¿verdad? Trayendo a la memoria cómo el día de hoy se está mirando este tema. De hecho, este es un tema que no se predica mucho desde los púlpitos, porque obviamente es un llamado a evitar la comida en ciertos lapsos de tiempo. Sin embargo, ¿a quién le gusta no comer? Pues yo creo que todo mundo dirá, no, pues es que yo necesito mis 3 comidas al día para mantenerme fuerte, y realmente necesitamos nuestras 3 comidas diarias. Sin embargo, hay tiempos en los cuales Dios ha establecido que necesitamos recurrir al ayuno. Ahora, te decía, desafortunadamente, el día de hoy, el ayuno ha quedado olvidado para muchos cristianos y en muchas iglesias, en muchas denominaciones religiosas. Es más, se mira como innecesario, como una práctica ascética, es decir, extrema, exagerada, legalista, distinta a la fe, según ellos, porque caen las obras. Y el día de hoy pareciera que hay una alergia a todo lo que tenga que ver con hacer. Hay muchos grupos incluso que están hablando acerca de la fe, y nosotros hemos hablado acerca de la fe y sabemos que la salvación que Dios da al hombre pecador arrepentido es por medio del arrepentimiento de todo pecado y de la fe en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Eso lo hemos explicado. Sin embargo, el hecho de hacer cosas no está peleado con la fe, y ya lo hemos explicado en algunas enseñanzas pasadas. Pero pareciera que hay una alergia a todo lo que tenga que ver con hacer. Sin embargo, esto debe ser quitado y desarraigado de la mente. Incluso si tú, que el día de hoy nos visitas, has escuchado a un pastor o a un falso maestro que diga que el ayuno ya no es necesario ni está vigente para nuestros días, y a lo mejor en ocasiones hasta ponen ahí o sacan algún pasaje de la escritura y dicen es que estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, sí, definitivamente es el tiempo de la gracia,
pero no está excluido para nada el ayuno, el deber de practicar en nuestra vida el ayuno. Y si has escuchado a un pastor o falso maestro, ¿verdad?, que te diga que el ayuno ya no es necesario, bueno, yo quiero decirte, el tal es un mentiroso. Porque el Señor Jesús ayunó en el desierto, ¿sí o no? Como preparación a su ministerio. ¿Y cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches. No probó alimento antes de iniciar su ministerio público. 40 días y 40 noches. Y el Señor Jesús ayunaba constantemente a lo largo de su ministerio. Más adelante vamos a ver cuando en una ocasión vinieron había ciertas necesidades, y un hombre trajo ahí a su hijo que estaba pues con algún problema de salud, endemoniado incluso, y los discípulos no pudieron sacar el espíritu malo. Y entonces bajó el Señor Jesús de donde estaba, y cuando llega a la multitud se da cuenta pues de que estaba el alboroto ahí y que estaban disputando los ancianos con los discípulos. Y entonces llega el padre y dice: traje a mi hijo que sufre este tipo de padecimiento, sin embargo tus discípulos no pudieron hacer nada por nosotros. Si tú puedes, ayúdanos. Y entonces el Señor Jesús dijo: bueno, pues si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Entonces, mirando el Señor que venía la gente, expulsa incluso el espíritu malo. Y los discípulos aparte, ya en la casa, le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos? Y dijo: porque este género no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, ¿el Señor Jesús iba preparado? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Verdad que sí? Tal vez los discípulos en ese momento pues habían comido, no sé. Sin embargo, el Señor Jesús en su vida practicaba constantemente el ayuno. Y la pregunta es: si el Señor Jesús ayunaba en su humanidad, aunque Él nunca dejó de ser Dios, ¿verdad?, pero en su humanidad, porque tomó un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, a manera de identificarse con nosotros, pero en su humanidad necesitaba buscar el rostro de su Padre, a manera de pedir ayuda, fuerzas de lo alto. La pregunta es: ¿tú y yo deberíamos hacer a un lado el ayuno? La respuesta es no, de ninguna manera. No debemos hacer a un lado el ayuno, muy por el contrario, debemos volver, escúchame bien, debemos volver al ayuno bíblico. Porque también el día de hoy hay mucha confusión. Hay gente que dice: es que yo ayuno de coca, no voy a tomar coca. O yo ayuno de tacos, pero bueno, bien que tal vez anda comiendo las hamburguesas, ¿no?, o las pizzas. Sin embargo, ese tipo de ayunos no son ni siquiera ayunos, son dietas que la gente se pone, pero no tiene que ver con el ayuno que la palabra de Dios nos enseña, ¿ok? A lo largo de este tema vamos a estar viendo cómo hay diferentes tipos de ayuno. Aquel que ayuna un día, ¿verdad? Aquel que ayuna a lo mejor 3 días seguidos, de continuo, día y noche. Aquel que ayuna 21 días o aquel que ayuna 40 días, ya como un llamado de parte de Dios. Pero obviamente todo tiene su explicación y lo vamos a tratar de entender. El día de hoy, hablar de este tema para mucha gente, aún en las denominaciones, es algo exagerado, como te decía anteriormente, legalista incluso. Sin embargo, mucho me temo que quien piensa así es porque está agarrando la filosofía de este mundo. La pregunta es: ¿a qué te invita la filosofía de este mundo? ¿A que te des rienda suelta a tus placeres? Dime si no es cierto. ¿A que tal vez te des tus gustitos, que no te prives de nada? Si te gusta, dice, hazlo. Así es la filosofía de este mundo. Sin embargo, el ayuno, como tiene que ver con privarse del alimento, por eso no gusta mucho esta práctica. Es más, en ocasiones, aun cuando se dice vamos a ayunar, pudiera ser que hay gente que pueda decir: pero es que yo estoy enfermo de la gastritis, es que yo estoy enfermo de tal enfermedad, o es que yo estoy atravesando por una situación difícil. Bueno, no pasa nada, no pasa nada si lo haces para Dios.
Él te va a ayudar. Obviamente sabemos que si la persona a lo mejor está, por ejemplo, una mujer embarazada, bueno, ahí sería recomendable platicar con el ministro para saber si puede o no puede practicar el ayuno. Obviamente, ¿por qué? Porque hay un ser dentro de su vientre que necesita alimentar, ¿verdad? Pero bueno, ya habrá sus excepciones. Lo que estamos hablando aquí es de condiciones cotidianas, ¿ok? Ahora, la pregunta era, ¿a qué te invita la filosofía de este mundo? A que no te prives de nada, sino que le des rienda suelta a tus gustos, que le des rienda suelta a tus placeres, y pues obviamente el ayuno es un llamado a privarse por un tiempo determinado de alimentos, y por eso no gusta mucho. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla de una manera muy importante de que en los últimos tiempos, por ejemplo, ahí puede anotar usted en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Y no son tiempos peligrosos porque de alguna manera van a estar muy encarecido el dólar, o porque la gasolina iba a estar muy alta, etcétera, etcétera, sino más bien por el hecho de que iba a haber gente muy enfrascada en su vida, egoísta, viviendo egoístamente, ¿ok? Incluso comienza diciendo: habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Allí en 2 de Timoteo 3:2. Amadores de sí mismos. Y luego dice: crueles, aborrecedores de Dios, impetuosos, infatuados, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Y yo pregunto, honestamente, ¿no es la sociedad que nos está tocando vivir el día de hoy, donde la gente ya no sabe ni qué hacer por todo el desenfreno moral que hay en las familias? Pero eso sí, el día de hoy usted no puede decir nada, usted no puede decir eso es incorrecto, porque la gente dice: no me juzgues, porque me estás atentando contra mi libertad. Sin embargo, nosotros no juzgamos, sino más bien la palabra es la que juzga. Y el día de mañana, eso sí, sepámoslo bien todos, el día de mañana Dios va a juzgar a esta raza humana. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a ver algunos aspectos de lo que es este último tiempo. Digo, esto es como para dar un contexto al tema del ayuno. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Leo lo siguiente, dice: como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Ahí te lo describe el verso 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. En otras palabras, esta generación de Noé estaba desprevenida, no estaba atenta. Me puedo imaginar a Noé construyendo el arca, y la gente: oye, ¿y qué está haciendo mira, esta embarcación muy grande? Y a lo mejor Noé, porque dice la Biblia en el libro de Santiago que era pregonero de justicia, les hablaba y les testificaba: viene juicio de Dios, va a llover. Noé: pero si aquí nunca ha llovido, no ha caído ni una gota del cielo, ¿cómo dices que va a llover? Aquí sube un vapor de la tierra y riega todas las plantas, ¿cómo dices que va a llover? ¿Qué es eso? Incluso le habrán podido decir. Sin embargo, Noé, a pesar de que no podía explicarlo, sin embargo él creyó a Dios, dice la Biblia, y tuvo fe, y por esa fe condenó al mundo. Pero ¿por qué se caracterizaba esa sociedad, esa generación? Porque comían y bebían. Ahora, no habla la Biblia de comer y beber de la forma natural, sino más bien gente que estaba enfocada a satisfacer sus propios deseos y sus propios gustos. Esa es la generación en la cual vivía este hombre. Pero dice el verso 28: asimismo,
como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, cómo está el Señor Jesucristo representando la sociedad de los tiempos postreros, como la sociedad de Noé y como la generación de Lot, ¿verdad? Enfocados a sus placeres, a sus gustitos, a comer, a beber, a bailar, al reventón. Y así está la sociedad el día de hoy. Dos generaciones, por cierto, dos sociedades que fueron destruidas por Dios. Ahora, repito, cuando dice comían y bebían, no se refiere al acto natural, al acto necesario para la subsistencia, sino que se refiere a un desenfreno, a que la gente vivía solo para complacerse, aún en lo más básico. Y yo recuerdo, probablemente los que tengan arriba de 35 o 40 años, recordaremos que en la década de los 90 había un comercial muy famoso de una pastilla efervescente que salía en la televisión y de alguna manera decía, pues, si usted está si usted está comiendo y está en las carnitas, en las, no sé, en los tlacoyos, en las tortas, en las hamburguesas, y está comiendo, ¿verdad? Toda esa comida grasosa y está dándose festín en la boda o en la fiesta fulana de tal, usted no se preocupe si siente acidez. Tómese unas pastillas de estas, porque la vida está hecha para disfrutarse. Puro comer con gran placer. Así decía la cancioncita de ese comercial. Y esa es la filosofía de este mundo. Por eso la advertencia del Señor en Lucas 21:34 nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sabes a qué día se refiere? ¿A qué día está hablando? ¿De qué día está hablando el Señor Jesús? De cuando Él venga por su iglesia. Y dice, cuidado. Es decir, fíjate bien, está atento. No te vayas a confundir en medio de la glotonería, de la embriaguez, de los afanes de esta vida. Trabajar, trabajar y trabajar. Es necesario trabajar para llevar sustento al hogar. No estamos diciendo que no. Pero hay gente que en ocasiones, por querer ganar más, 3, 4 turnos, ¿verdad? Si hubiera 5, pues 5 se mete. Y obviamente es con el objetivo, a lo mejor ni duerme y está ahí la persona en esos afanes de la vida. Oye, vamos a la reunión, no tengo tiempo, estoy ocupado. Es decir, pareciera que en ocasiones hay más prioridad por el trabajo, por ganar dinero, que por buscar de Dios, tristemente. Y dice, pero venga de repente sobre vosotros aquel día. En otras palabras, cuando venga el Señor Jesús por su iglesia y de repente empiece la gente, los cristianos, ¿verdad?, a estar con Él, y entonces diga la gente o el religioso engañado, diga, bueno, ¿y yo por qué me quedé? Bueno, porque tal vez estaba tu corazón cargado de glotonería y de embriaguez o de afanes de esta vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Como cristianos debemos ir en contra de la corriente de este mundo. Incluso el ayuno nos ayudará a combatir los deseos de nuestra propia carne. ¿Sabías tú que en el corazón
del hombre hay por naturaleza orgullo, hay por naturaleza soberbia. Digo por naturaleza en el sentido de la gente que está enfocando su vida al pecado, al egoísmo. Y en ocasiones incluso en la vida de un cristiano también pudiera querer aflorar el orgullo y la soberbia. Sentirse más que los demás. Es que yo canto mejor, es que yo toco mejor la guitarra. ¿Cierto o no? En ocasiones puede haber esa tentación. Sin embargo, quiero decirte, la soberbia y el orgullo es el combustible para el pecado, si lo queremos entender de esta manera. En otras palabras, detrás de todo pecado, de todo fracaso espiritual y de toda discordia, de toda mala actitud en la iglesia, de toda división y de toda carnalidad, detrás de todo está el orgullo en el corazón del hombre, porque el orgullo es el combustible para que el pecado encienda todo en el corazón de la gente. Y mira, vamos a hacer un recuento que tal vez te vas a sorprender. Así rápido, no tenemos mucho tiempo para podernos dedicar a analizar cada uno de los ejemplos, pero nada más para que tú puedas tener una idea. Y por favor anota los textos que te voy a dar, los revisas en casa, te los llevas de tarea para que tú los analices. Estas palabras, escrituras que vamos a leer ahorita, ya las hemos leído en otras ocasiones. Sin embargo, hoy te va a resaltar el hecho de que hubo gente que en su vida cometió faltas. ¿Sabes por qué? Por cuestiones de la comida. De verdad. Por cuestiones de la comida. La escritura, a través de ella encontramos un recuento sorprendente de cómo hay una estrecha relación entre el orgullo con la comida, con tener un estómago saciado. Yo te pregunto, ¿por dónde vino o por dónde entró el primer pecado en la humanidad? En la humanidad, no digo en el universo, en la humanidad, como seres humanos. ¿Por dónde? Por la comida. ¿Con quién? Con Eva y Adán. Y en ese orden, Eva y Adán. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 6. Yo se los leo, ustedes lo pueden leer en la pantalla y anotar el texto. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron? Comieron. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? Desobediencia, correcto. No digan comer, sino más bien desobedecer. Ese fue el primer pecado. Pero ¿a través de qué acción vino ese pecado? A través de la comida. Se acerca la serpiente y le dice a Eva: mira el fruto, Dios te ha dicho que no comáis. Entonces, ay, que Dios tan malo que hace los frutos y ustedes no pueden comer. Dice: no, de todos podemos comer excepto de este, donde estaba la serpiente. Dice: porque Dios dijo que no comeremos ni le tocaremos para que no muramos. Y la serpiente le dice: no van a morir. O sea, Dios está mintiendo. Y entonces empieza a engendrar en la mente de esta mujer, empieza a engendrar la tentación, a acrecentarse, y entonces observa el árbol y se da cuenta de que es un árbol bueno para comer. Fíjate, bueno para comer. Ve el fruto, no dice que es manzana, ¿verdad? Porque en ocasiones dicen: es que la manzana. No, ahí no dice qué tipo de fruto era. Pero sí dice que tomaron de ese fruto y comieron. Y así como comió Eva, lo dio también a su marido, y los dos fueron echados del huerto del Edén. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver cuál fue el pecado del pueblo de Israel en el desierto.
en el libro de Éxodo capítulo 16, del versículo 2 al versículo 3. Nada más hago un paréntesis para comentarte. El libro de Éxodo, el principio, pues nos habla acerca de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tú sabes que estuvieron en Egipto 430 años siendo azotados por el látigo egipcio, ¿verdad? Y que eran esclavizados y que estuvieron ahí padeciendo muchas cosas. Entonces viene Dios y los saca con mano poderosa, como deberían, y digo deberían, no como fueron, sino como deberían haber ido de Egipto hacia la tierra prometida. Pues yo me puedo imaginar si un pueblo estuvo esclavizado 400 años o 430 años y ya fue liberado, pues yo creo que debería de ir contento, ¿cierto o no? Oye, nos liberaron de la esclavitud, nuestras espaldas ya no están azotadas por el látigo egipcio. Ahora vamos rumbo a la tierra prometida, en esa tierra que fluye leche y miel. Y yo me puedo imaginar que los israelitas debieron haber ido contentos, tal vez hasta brincando, danzando, cantando de la liberación. Pero ¿qué crees? Esa no fue la experiencia. Dice Éxodo 16, y toda la congregación, dice toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Fíjate la expresión, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, dice, a las ollas de carne. Fíjate ¿qué era lo que extrañaban de Egipto? Nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Habrá sido verdad que se sentaban a comer pan hasta saciarse? Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabes? En el desierto, que era forzosamente el camino que iban a tomar de Egipto hacia la tierra prometida, tenían que pasar por una tierra desértica. Llegaron al desierto y dijeron, bueno, aquí no hay plantas, no hay vegetación, puro polvo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Dice la Biblia que una nube cubría al pueblo de Israel en el desierto, en el día, de tal manera que el sol abrasador del desierto no los calentaba a ellos, sino que estaban protegidos. Y por la noche el frío abrasador del desierto no les perjudicaba, porque aparecía una columna de fuego y les daba iluminación y les daba calor. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no sufrían. Y es más, Dios les mandó alimento, que por cierto en uno de los salmos dice que era pan del cielo, de los ángeles. Imagínate, comían alimento que mandaba Dios desde los cielos. Y sin lugar a dudas, yo creo que ahí llevaban todos los nutrientes, los minerales, lo que se necesita para poder desarrollarnos, ¿verdad? Llegaban a un lugar y decían, no, es que aquí no hay agua. Dios les daba, y hasta de la peña sacaba agua. Es decir, o sea, ¿por qué en ocasiones aferrarse tanto a ser negativos, a vivir en una vida de egoísmo? Ay, Dios, tú mejor me hubieras matado. Imagínate las palabras. Y sabes, Dios se los cumplió. 40 años anduvieron vagando y daban vueltas en el mismo lugar y llegaban al mismo punto. Ah, ¿eso quieres? Pues eso te daré. Y hasta que terminó el último hombre de esa generación que murmuraba contra Dios, y los niños pequeños de brazos que empezaron a crecer y ya eran hombres grandes, entonces ahora esa generación fue la que introdujo Dios a la tierra prometida. Números 11, verso 4 al 6. Y la gente extranjera
que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea, los extranjeros estaban obviamente con ellos, y entonces hubo un vivo deseo, hubo una concupiscencia. Y dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Qué significa ese volvieron a llorar? Que ya habían llorado una vez, ¿verdad? Pero ahora se volvían a quejar de nuevo. Ahora ya no es Éxodo, ahora es Números. Si se dan cuenta, van cambiando los libros. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, otra vez, recuerdos del pasado, del pescado que comíamos en Egipto de balde, como decir de a gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Yo quiero decirte, Dios les daba el pan diariamente, excepto el día de reposo, que un día antes mandaba doble porción para que el pueblo pudiera guardar para el siguiente día. Ezequiel 16, verso 49. Vamos a ver cuál fue el pecado de Sodoma. ¿Por qué conocemos a Sodoma? Por su inmoralidad, ¿verdad? Sin embargo, el pecado de inmoralidad no fue lo primero que afloró en esta sociedad de Sodoma y de Gomorra. Ezequiel 16, 49 nos describe cuál es la situación. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Fíjate, ¿qué había en ese corazón? Soberbia, ¿qué cosa más? Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tres cosas. Si te das cuenta, la soberbia siempre va unida a un estómago lleno, un estómago satisfecho. Aquí lo vemos. Soberbia, saciedad de pan. ¿Sabes a qué se dedicaba este pueblo de Sodoma? A la rapiña. A la rapiña. Y entonces iba y su rey peleaba con otros pueblos y les despojaba de todo lo que tenían. Y el pueblo de Sodoma, mira, le entraba la comida. Y no solamente eso, dice abundancia de ociosidad. Cuando estas tres se juntan, estas tres cosas se juntan, quiero decirte, no dan buenos resultados. Llegaron a pecados sumamente ofensivos y Dios los quitó de en medio de la tierra. Génesis 25, 28. Vamos a ver también el pecado de un hombre, un pecado de parcialidad, es decir, de favoritismo, de tener favorito a un hijo que al otro. Y eso es algo muy delicado. Y padres de familia, creo que ya hemos dado ejemplos cuando hablamos acerca de la familia, ¿verdad? Y dijimos, cuidado con las distinciones que en ocasiones se hacen en medio de los hijos, porque eso no es muy sabio y al contrario, se estaría ofendiendo a Dios y a los hijos también. Génesis 25, 28 dice, y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué amó Isaac a Esaú? Porque comía de su casa. Y cuando dice casa lo dice con Z, es decir, Esaú iba al campo a cazar animales y llegaba con el animal cazado y entonces le preparaba una comida a su padre y por eso le encantaba. Incluso cuando veía que su hijo iba a cazar, ya sabía su padre que iba a comer de la casa de su hijo, y por eso amó más. Dice aquí, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25, 29 al 33. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver cuál fue el pecado de un hombre llamado Esaú, que comía que le preparaba la comida a su padre Isaac. ¿Alguien sabe cuál fue el pecado de Esaú? ¿Vendió qué? Su primogenitura. La primogenitura era un derecho que se le adjudicaba al primer varón nacido en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ese era el primogénito y recibía de Dios bendiciones al por mayor.
Entonces, vamos a ver cómo este hombre menospreció, no le dio la importancia a la primogenitura. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, Jacob sabía que era lo anhelado para él. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. Se sentía muy cansado el hombre, se sentía desfallecer. Dice, me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿De qué la voy a aprovechar? Mejor que me dé de ese guiso que está haciendo. Y entonces dice el verso 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Y sabes quién fue Jacob? Israel. Y de Israel vino el pueblo de Israel. Y el día de hoy todavía está el pueblo judío como parte de la descendencia de este hombre. Primera de Samuel, capítulo 2. Sé que son muchos textos, pero es importante tener todo este conocimiento, porque estamos entresacando y estamos viendo cómo los hombres de la antigüedad en la Biblia en ocasiones cometieron pecado por cuestión de tener un estómago saciado, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 al 14 y después al 17. Estos son los pecados de los hijos de Elí. Todos sabemos quién fue Elí. Fue un sacerdote, tenía sus hijos, pero estos hijos no andaban conforme a la voluntad de Dios. La gente solía traer sus carneros, sus ofrendas a Dios, animales, para que se pudiera de alguna manera sacrificar y entonces ofrecer delante de Dios. Y los sacerdotes sí tenían el derecho de tomar de la carne que ya había sido ofrecida a Dios, tenían el derecho. Sin embargo, veamos cuál era el pecado de los hijos de Elí. Dice verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. A ver, pero si eran hijos del sacerdote Elí, pues sí, pero eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, es decir, una herramienta, así como si fuera una mano de 3 dientes para agarrar. Dice, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y dice el verso 17, fíjate cómo vio esta acción Dios desde los cielos. Dice, era pues muy grande. ¿Era muy qué? Grande el pecado de los jóvenes delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, los hombres decían, oye, pero si llevamos nuestro sacrificio y los sacerdotes se aprovechan antes de presentarlo a Dios, pues qué caso tiene que lo lleve. Y ya no lo llevaban y se menospreciaba las ofrendas de Dios. Ahora la pregunta, no vamos a continuar obviamente, nos llevaríamos toda la mañana. Sin embargo, ¿qué estamos viendo en estos pasajes? Que en muchas ocasiones el pecado viene aparejado con un estómago saciado. El orgullo del corazón se acrecienta, vuelvo a repetir, cuando el cuerpo no es privado de ningún deleite de comida. Esa es la filosofía humana. La vida está hecha para disfrutarse, puro comer, con gran placer. Así decía el comercial. Ahora yo podría decir que terrible asociar el placer con el comer, y yo creo que mucha gente no come para vivir, sino más bien vive para comer. Y ese es el peligro.
Hay personas que no pueden tener dominio propio de lo que comen. Siempre están buscando cómo satisfacer sus apetitos. A lo mejor ya comieron, ya almorzaron, ya merendaron o lo que sea, pero ahí está abriendo el refri a ver qué pellizca, ¿no? Y siempre trae algo en la boca. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Siempre están obsesionados con la comida, siempre buscan tener algo en la boca. De hecho, quiero decirte, algunos especialistas en la salud comentan que la persona que no tiene control sobre la comida tienden a ser muy mentirosos o manipuladores. En otras palabras, los pecados de la lengua. Y ya lo veíamos con el pueblo de Israel, atribuyéndole a Dios maldad, corazones maliciosos, quejumbrosos, incrédulos, despotricando contra Dios. Y eso es algo terrible, terrible. Y Dios lo había tratado de evitar en el pueblo de Israel incluso. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Cómo Dios tiene esa sabiduría y la trata de manifestar a la humanidad, ¿verdad? Y en este caso a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero fíjate, dice el verso 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, o sea, no vaya a ser que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, es decir, crezca tu fortuna, tus propiedades, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, ¿dónde está la advertencia de parte de Dios? En el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Dice: no suceda que comas y ¿qué? Y te sacies. Pero habla de obviamente de un placer por la comida, otra vez. Y volvemos a ver cómo Dios advirtiendo: no vaya a ser, ¿verdad?, que te olvides de tu Dios, porque a lo mejor empieces a edificar buenas casas en que habites, que tus vacas, tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y entonces te olvides de depender de Dios. Hermanos, yo les digo algo: todo lo que nos pasa en ocasiones, incluso hasta una carestía, si tú quieres, una enfermedad, lo que sea, ¿sabes para qué? ¿Para qué se utiliza? En el caso del cristiano, obviamente, para seguir agarrándonos de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no es fácil, no es sencillo, que en ocasiones la gente, por eso los seguros el día de hoy, ¿verdad?, están, pues, es el giro que más ha aumentado, ¿verdad?, en sus ganancias, porque el día de hoy toda la gente quiere vivir asegurada y no sea que vaya a morir, y entonces ¿qué hace mi familia? No se va a quedar sin desprotegida y todo. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Si hay alguien que se asegura, adelante. Pero el objetivo que nosotros estamos viendo aquí con este pasaje es: no sea que te sacies, que comas y te sacies, que todas las cosas que tienes se te multipliquen y te olvides de Jehová y no te acuerdes de tu Dios. Te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio brazo. El día de mañana digas: mira cuánto he hecho, cuántas propiedades, cuántos terrenos, cuántas casas, cuántas edificaciones, cuánto tengo, porque mi brazo ha sido el que me ha dado lo suficiente. Cuidado, porque Dios, así como da, también puede quitar. Hay que tener mucho cuidado y mucho temor para con Dios. ¿Ok? ¿Quedó clara esta primera parte? Ok. De manera rápida, vamos a ver qué es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Tuve que
dedicar un poco de tiempo para darte este contexto, para que entonces ahora sí se entienda el tema que vamos a dar. Esta situación no es solamente por, vamos a decir, una ocurrencia, no, porque la misma Biblia me está dando a mí ejemplos de gente que no tuvo cuidado, incluso con lo que ingería, con lo que comía, y que en ocasiones incluso ni siquiera se dio el tiempo de guardarse para Dios en un ayuno. Ok, vamos a comenzar por definir la propia palabra ayuno. Ayunar significa abstención de comer. Y si estás anotando, anótale. Abstención de comer. De la palabra griega nesteu, del prefijo ne, que significa no, y estío, que significa comer. Es decir, no comer. Por lo tanto, ayunar es no consumir alimentos durante un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que significa ayunar. Por eso cuando la gente se levanta en la mañana, dice voy a, ¿qué? Desayunar. Es decir, voy a romper mi ayuno. ¿Cuál ayuno? El que hizo desde el momento en que se durmió en la noche y toda la noche estuvo dormido, no estuvo comiendo, ¿verdad? Pero entonces se levanta a desayunar. ¿Estamos claros? Por eso le llamamos desayunar, quitar el ayuno, romper el ayuno. Ok, es por esta razón que necesitamos nosotros entender que hay diferentes tipos de ayuno, de acuerdo a lo que nos deja ver igual la Escritura. Existen ayunos de tipo involuntario y de tipo voluntario, ¿ok? El ayuno involuntario es aquel que se da cuando la persona, por alguna situación extraordinaria, no probó alimentos en todo el día, por cuestiones de trabajo. ¿A cuánto le ha pasado? Que en ocasiones porque andan ocupados aquí y allá y no pasan ni siquiera a desayunar y de repente ya llegó la hora de la comida, pero no tienen tiempo, están apurados con sus quehaceres y entonces por cuestiones de trabajo hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche llegan y comen. Bueno, quiero decirte, ese fue un ayuno involuntario, ¿ok? Por cuestiones de trabajo, por algún percance, un accidente, algún imprevisto, algo fuera de lo cotidiano. O por cuestiones también de cirugía y de estudios clínicos. ¿Ok? Pero ese es un ayuno involuntario, que se hace no con voluntad y no se hace para Dios, sino por el hecho de que a lo mejor la persona debe ir a aplicarse a sacarse sangre para un estudio clínico y le dijeron tiene que venir usted en ayunas. Entonces, ok, es un ayuno involuntario. En ese sentido, la persona habrá ayunado, sí, porque ayuno es no comer, sin embargo no ayunó para Dios. ¿Estamos de acuerdo? O a lo mejor lo van a operar y le dicen es que a partir de ahora ya no me va a comer. Ahorita de la tarde, de las 6 de la tarde ya no me va a comer, ni mañana todo el día me va a probar alimento porque lo vamos a operar. Entonces ahí es un ayuno involuntario, ¿estamos de acuerdo? Entonces sí ayunó, porque ayuno es no comer, sin embargo no ayunó para Dios. Es un ayuno involuntario solamente. Sin embargo, a ese tipo de ayuno no nos vamos a referir, ni tampoco al ayuno terapéutico que ocupan muchos médicos para sanar a sus pacientes, porque en ocasiones, dime si no es cierto, el problema de las enfermedades tiene que ver por lo que comemos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Por lo que comemos. Y hay gente que en ocasiones, pues como no se detiene para estar come, pues entonces se mete hasta en problemas, colesterol, el azúcar, triglicéridos, enfermedades que vienen asociadas. En ocasiones por eso andamos hasta con el paro respiratorio, el paro cardíaco, hermanos. Mucho cuidado, ¿sí? Alguna úlcera en el estómago también, por la acidez de algunas comidas. Ok, ahora, a ese ayuno no nos vamos a referir. Al ayuno al que nos vamos a referir en este estudio es al ayuno voluntario, al ayuno que se hace para Dios, que se hace pensando en Dios, que se hace buscando su voluntad.
y buscando su palabra y su guianza. En otras palabras, nos vamos a referir al ayuno cuando la persona se abstiene de probar alimentos en un periodo de tiempo determinado con el único propósito de acercar su alma a Dios. Y este es el tipo de ayuno que Dios busca en nosotros. Zacarías capítulo 7, verso 5. Dice así la palabra de Dios: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Pregunta a Dios. ¿Qué pregunta, verdad? A ver, le dice a todo el pueblo, fíjate, no solamente al sacerdote, porque en ocasiones hay esa idea de que el que ayuna, pues que sea el pastor, ¿no? A él Dios lo mandó. No, aquí está hablando de todo el pueblo. Dice que les dijo Dios: cuando ayunaste y lloraste en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Gran pregunta. Gran pregunta. ¿Habéis ayunado para mí? Y yo quiero decirte algo. En ningún momento, y escúchame bien, en ningún momento Dios va a contestar una oración o una petición que vaya acompañada de ayuno si la intención es equivocada. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tenemos que ayunar como Dios quiere y en la forma que Dios quiere. Esa es la verdadera razón. Una de las cosas que debes aprender es que tu ayuno es para Dios, no para que te vean los demás. Por eso el pasaje que leíamos en Mateo 6, 16, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Ahí se refiere en una palabra muy fuerte a los de la época del Señor, los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Todos conocemos cómo es un judío, ¿verdad? Un judío pues es un hombre de barbas, sus cairelitos aquí en las patillas, el pelo en ocasiones largo también, con su kipa aquí en la cabeza. Y pues imagínate, ¿no? De alguna manera los hipócritas de la época del tiempo de Jesús, cuando ayunaban, demudaban sus rostros. Y yo me los puedo imaginar hasta con el pelo así, sin peinar y la barba larga y así como que con la miradita así de sentir ese, ay, pobrecito de mí. Y la gente voltea y dice: este hombre está ayunando. ¿Cuán espiritual es? Por eso el Señor Jesús dijo: no seas como ellos, no demudes tu rostro, no te pongas ahí todo melancólico, triste. Es que estoy ayunando, hermanos. Fíjate qué dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, no te pongas ahí demacrado. Dice: para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Qué quiere el Señor Jesús? Dice: sino a tu Padre que está en secreto, a Él es el que le debes demostrar tu ayuno. ¿Estamos claros? Por lo tanto, un ayuno, cuando es para Dios, no es para que los demás te vean, no es para que te consideren más espiritual que otros, no es para que resalte tu justicia propia. ¿Cómo debemos entender el ayuno bíblico? Es muy importante, hermanos, tener bien en claro lo que es este tipo de ayuno y de lo que significa, para no hacer cosas extrañas, ¿verdad? O creer algunas cosas raras el día de mañana. O sea, lo primero que debes entender es que, número uno, y anótale bien, no se le debe concebir un poder salvífico al ayuno. El ayuno no salva. El que salva se llama Cristo.
Y cuando el pecador arrepentido viene y confiesa su pecado delante de Dios y mira a Cristo con fe en esa cruz del Calvario, es cuando Dios le da la salvación a ese hombre pecador. ¿Estamos de acuerdo? Y el ejemplo bíblico que podemos poner es la parábola del fariseo y del publicano, de Lucas 18. El fariseo ayunaba o no ayunaba, y hasta dice 2 veces por semana, y doy diezmo de todo lo que gano, y hago esto, y yo. Quien lo hubiera escuchado hubiera dicho: ay, este hombre es sumamente espiritual. Sin embargo, dice que el publicano, el pecador que estaba allá a su lado, se acercó a Dios. Es más, ni se quiso ir hasta el frente, se quedó allá en un rinconcito, la cabeza agachada y diciéndole a Dios: Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Él se reconocía en su necesidad, pero miró también, se tiró a la misericordia de Dios. Y sabes, dice la Biblia, en esa parábola el Señor Jesús dijo: este regresó a su casa justificado, pero no el fariseo. Oye, pero si ayunaba 2 veces, pues yo creo que por lo menos que se le tome en cuenta, ¿no? Pero no era el objetivo. No ayunaba con el propósito correcto. Ahora, la pregunta que en ocasiones pueden hacerse algunas personas, porque dije que este tema no solamente es para el cristiano, sino también para la persona que está entrando en una convicción de pecado, que está en un prediscipulado, y que en algún momento puede empezar a entrar hasta en angustias por reconocer su vida de pecado. La pregunta sería: ¿puede ayunar una persona que está en convicción de pecados? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Sí, claro. Pero no vas a ayunar para decir: Señor, ya ayuné, ahora sálvame. Sino más bien ayunas porque ayunar va aparejada con la cuestión de afligir nuestra alma. Ahora, cuando tú afliges tu alma, tú descubres tu corazón delante de Dios y le puedes llegar y decirle: Señor, soy bien pecador, soy la persona más horrible de este planeta, mira, me he convertido en un monstruo. ¿A cuántos le ha pasado eso? Yo puedo levantar mi mano. Cuando dije: yo soy ese es un monstruo. Sí, en eso nos convertimos. El pecado te hace horripilante delante de Dios. Pero no solamente te hace horripilante, sino que Dios también te da oportunidad para enmendar tu vida. Por lo tanto, una persona puede ayunar si está en una convicción de pecado. Sí puede hacerlo, pero que quede claro, se debe arrepentir de su pecado y debe confiar en Jesús. Y el ayuno simplemente es un motivante, es una carga que trae en su corazón, que tal vez, como en ocasiones ha pasado, hay gente que hasta el sueño se les quita cuando entran en convicción de pecados, porque dicen: es que si me duermo, ¿qué tal si al rato despierto, abro los ojos y estoy en el mismo infierno? Y hay gente que no quiere dormir por esa misma situación. Y es que cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en la vida de una persona, recorriéndote las vendas, quitándotelas de los ojos y alumbrándote y poniéndote convicción, ay, hermanos, no hay quien te pueda sanar, sino solamente el mismo Espíritu cuando te lleva a la cruz. Y si tú has atravesado por esta experiencia de convicción y de salvación, sabes a lo que me refiero. No es que con un mejoralito digas: ay, bueno, ya, como que me estoy poniendo muy intenso, ¿verdad? Por lo que estoy escuchando. No, quiero decirte, no es que te pongas intenso, más bien el Espíritu te está convenciendo. Y cuando te lleva esa convicción, el único que te puede sacar de ella en un perdón de pecados es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Y bueno, ya escuchamos los temas anteriores que se habló acerca del Espíritu Santo, hermanos. Y si hay alguien que no los ha escuchado, escúchelos. Ok, otra cosa importante que debes entender en torno al ayuno es lo siguiente: no es que con el ayuno tú doblegas a Dios a cumplir tus propósitos,
sino al revés. Con el ayuno tú te doblegas ante los propósitos de Dios. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Y si está anotando también anótelo. No es que con el ayuno tú doblegas a Dios a cumplir tus propósitos. No es una huelga de hambre, hermanos, como los políticos. Ahí estaba Mahatma Gandhi queriendo liberar a su pueblo de la India, del Imperio Británico, y era un pacifista, no violencia. Y entonces ese hombre recurría al ayuno, a la huelga de hambre, a presionar a los gobiernos, y decía: no, este hombre no va a comer hasta que el Imperio Británico libere a su pueblo de la colonización. Y hacía huelgas de hambre. Ahora, el ayuno no es una huelga de hambre. Que llegues con Dios ahí con la carita y: ay, Señor, cuánto ayuno. Dame algo. No es una huelga de hambre, hermanos. No es que con el ayuno tú doblegas a Dios a cumplir tus propósitos, sino al revés. Con el ayuno tú te doblegas ante los propósitos de Dios. Y con el ayuno tú empiezas a escuchar la voz de Dios. ¿Estamos claros? Ok. ¿Cuáles son los beneficios espirituales que produce el ayuno? Y con estos puntitos vamos a terminar. Obviamente son varios pasajes, pero los vamos a leer de rápido. Número 1, el ayuno lo que hace es afligir el corazón, humillar la carne, someter los apetitos de nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para ser más sensibles a la voz de Dios, a través de su palabra o a través de la oración. Dicho de otra manera, el ayuno lo que hace es que debilita nuestra carne, pero se vivifica nuestro espíritu. Estamos más sensibles a las cosas de Dios. Nuestros sentidos son afinados para oír la voz de Dios más claramente. Salmo 109, versículo 24, dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Ahora, al debilitarse la carne a través del ayuno, Dios da unción y Dios da poder de lo alto. ¿Cómo ves? Es decir, no te deja ahí languidecido, ¿verdad? Ahí todo, ay, no, ya no puedo. No, Él te va a dar fuerzas. Hermano, pero de repente dejo de comer y el estómago me empieza a doler, pues probablemente una gastritis. Pero yo quiero decirte y darte testimonio. Incluso hay gente que en ocasiones se ha sanado de enfermedades por el hecho de practicar el ayuno bíblico. Y empiezas a tener el poder de Dios, la unción de Dios, al andar en comunión con el Espíritu. Y se cumple lo que dice la Escritura en Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Vas a vivir. ¿Cuánta gente en ocasiones: ay, hermano, es que ando todo débil, ando todo ahí ya con la cobija arrastrando la toalla, ¿verdad? Ay, no, es que ya no sé ni por dónde me viene el problema y mejor ya no quiero seguir. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones no tomas el tiempo para dedicarte y meterte con Dios. Esa es la gran razón. Ay, hermano, es que está bien difícil la tarea. Para nosotros, dijo Jesús, imposible. Pero para Dios todo es posible. Amén. El ayuno nos abre nuestro entendimiento. Vamos a Daniel capítulo 10, verso 2 y 3. Daniel 10, verso 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fíjate, a entender y a humillarte, el ayuno lo que hace es abre tu entendimiento y te humilla delante de Dios. En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y este es el ángel Miguel que está hablando con Daniel y le revela todo lo que le estaba en ese momento declarando. En otras palabras, cuando buscas a Dios para que te dé entendimiento y lo buscas por medio de la oración y del ayuno, y entonces buscas su guianza, su consejo, su sabiduría, Dios te va a responder. ¿Cuánta gente en ocasiones toma decisiones apresuradas? Hermano, me están ofreciendo trabajo en otro lugar, ¿cómo ves? ¿Me voy? Pregúntale a Dios, a ver qué te dice Dios. No, pero es que aquí no se gana mucho, es que lejos voy a ganar más. Ok, si vas a descuidar tu familia y vas a dejar que el diablo venga y los destroce, bueno, será tu responsabilidad. De verdad, hermanos. Porque hay mucha gente que se mueve así. Es que allá me ofrecieron incluso hasta el trabajo de gerente y me van a pagar el triple. Sí, Satanás lo que quiere es llevarte para enfriarte, y entonces después que ya estés frío te da una patada y te dice: ok, ya estuvo, regrésate. Pero ya regresas y regresas todo frío, languidecido, flaco, sin palabra de Dios en tu vida. Y al rato preguntamos: ¿y qué pasó con la gente que venía, que hoy ya no viene? Simplemente que la gente no está entendiendo, no está buscando a Dios. Y si yo me pongo a hacer el día de hoy un examen y un cuestionario, a ver cuántos han ayunado, probablemente las manos estén abajo y digan: ay, tenemos que ayunar. Pues hay que leer la Biblia. ¿Estamos claros? Ay, ya llegó el hermano que nos regaña. Los exhorto, porque yo quiero verte un día allá en los cielos. Y es más, que estés más cerquita de Jesús que a lo mejor yo. Que diga: mira, ya está mi hermana, mi hermano, fulano, perengano, y están casi al lado de Jesús, o están al lado de Jesús. Gloria a Dios. Eso sería hermoso, hermanos. Pero si de repente uno llega y dice: bueno, y fulano, y perengano, y sultano, no, pues ya no vienen. Ah, qué curioso. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones no se busca lo de Dios. Ahora yo te digo, nunca tomes una decisión importante en tu vida sin consultar a Dios. Apréndete eso. No quieras a lo mejor decir: a ver, tengo esta opción de decidir, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Bueno, voy a la congregación y le voy a preguntar al hermano a ver qué me dice. Porque el hermano te va a decir, si es alguien que está caminando con Dios, te va a decir: ¿y qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Es que no, pues no le he hablado a Dios. Habla con Dios. Porque si haces algo que no está conforme a la voluntad de Dios, el infortunio está asegurado. Eso sí te lo puedo asegurar y te lo puedo firmar. Número 4, a través del ayuno, ¿qué beneficios tenemos con el ayuno? A través del ayuno, Dios nos revela las cosas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate la promesa de parte de Dios. ¿Quién lo dice? ¿El hermano que está predicando ahorita? No, te lo dice Dios. Clama. Ahora, cuando hay clamor, hay lágrimas, hay ruegos, hay decirle a Dios: Señor, respóndeme en oración y en ayuno. Dice: yo te responderé. Esa es la promesa.
pero hay una necesidad, hay una condición. Tienes que clamar. Tienes que clamar. Y aprende tú a clamar por tu propia vida, para que Dios te responda. Y dice, y te enseñaré. O sea, no solamente te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Es decir, te va a revelar cosas, ¿no?, que tú no conoces. Ese es nuestro Dios, hermanos. A ese Dios servimos. A ese Dios servimos. Número 5, doblega nuestra carne y la lleva a la humillación. Cuando vemos en las Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, pero particularmente en el Antiguo Testamento, la palabra ayuno siempre la encontraremos junto a las palabras aflicción, humillación, clamor, llanto, lamentación y por supuesto oración. Casi por lo regular siempre van juntas la palabra ayuno con estas palabras que te acabo de señalar. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Bueno, varios ejemplos. Daniel 9:3, y los voy a ir dando así de corrido. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. ¿Sabes qué era el cilicio? Porque a veces hay palabras que se leen en la Biblia y no las alcanzamos a entender. El cilicio era como un tipo camisa, un saco, haz de cuenta, de tela dura, de una tela tejida de piel de cabra o de camello. ¿Y sabes para qué se ponía la gente un vestido de cilicio? Para demostrar su aflicción, su tristeza. Es decir, cuando tú veías en el pueblo de Israel en la antigüedad una persona que traía un saco de piel de cabra o de camello, denotaba aflicción, tristeza, angustia. Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, dice, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Qué días, hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad? Que la gente venía a Dios con ayuno, lloro y lamento, a convertirse a Dios. Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Ahí está otra vez la palabra, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos sabemos la historia, no es necesario repetirla. Jonás llega, proclama una sentencia y no dijo, pero hay promesa, no, nada más dio la sentencia, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y lo oye el rey y proclama ayuno, desde el más grande hasta el más chico. Y se visten de cilicio, hermanos. Es más, hasta los animales los dejaron sin comer. Y empezaron a clamar a Dios. Y ya sabemos cuál fue la historia, ¿verdad? Dios los perdonó. Ok. Sin tener la promesa. A veces, hermanos, aquí teniendo la promesa, cree y serás salvo tú y toda tu casa. La gente dice, no, es que se me hace bien difícil, es que no se puede. Ay, hermano, ¿cómo me pides que deje también esto y el otro? No, hermano, ¿cómo? Dices, oye, pues si Nínive, sin tener la promesa, alcanzó misericordia. Ahora imagínate nosotros, cuánto más teniendo la promesa de salvación, ¿verdad? Así que nadie la desaproveche. Esdras 8:21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Fíjate, proclamé ahí ayuno, dice, para afligirnos. El ayuno, la aflicción, la humillación y todo lo que te acabo de decir, la lamentación y la oración van de la mano. Primera de Reyes 1:21. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Y Acab era un hombre perverso, un rey malvado.
muy malvado. Dice que cuando oyó las palabras, ¿verdad?, de Elías, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó. Pero tú puedes decir, oye, pero era un hombre pecador. Bueno, sí era pecador, pero en este momento, como decimos aquí en México, les cayó el 20, ¿verdad? Le cayó el 20 a este hombre, y entonces ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Y sabes qué dijo Dios? No voy a hacer las cosas en sus días de él, sino en las de su familia. Esther capítulo 4, verso 3. Dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y sabemos a qué se refería el libro de Esther, ¿verdad? Amán quería destruir al pueblo judío. Y entonces Mardoqueo escucha la sentencia y dice, Esther, para algo llegaste ahí, a ser la esposa de el rey Asuero. Clama por nosotros. No, pero es que no he sido llamada. Bueno, si tú no clamas, de otro lugar va a venir la respuesta, pero tú vas a perecer con toda tu casa. Le dio palabras fuertes, hermano. Y a veces hay que hablar así, fuerte. Pero la gente se pone nerviosa y no, pero a ver, haga las cosas, porque si no, el día de mañana yo no quisiera que la gente fuera lanzada a otro lugar. Y entonces Mardoqueo le dice, y si no lo haces tú, de otro lugar va a venir la ayuda, así que tú decide. No, hermano, pero es que a ver, decide. Y entonces Esther dice, ok, está bien, pero 3 días, día y noche, sin comer y beber, ayunen. Vamos a clamarle a Dios. Y aquí está. En cada provincia, en cada lugar donde llegó el decreto, el mandamiento del rey, dice, los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Mandó la reina Esther 3 días de ayuno. ¿Vamos claros? Y por último, el último texto, Mateo 9, versículo 14 y 15. Vamos ahora al Nuevo Testamento, para que veamos que esta misma relación entre ayuno, humillación, aflicción sigue presente. Son palabras del Señor Jesús ante la pregunta que le hicieron. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Verso 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Ahí está la palabra, luto. Entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será, ¿qué? Quitado. Es decir, está hablando de la ascensión a los cielos, después de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Que fue subido a los cielos. Dice, y entonces ayunarán. Por eso le digo, si usted ha escuchado un falso pastor o ministro que le dice, es que el ayuno ya no está vigente para nosotros porque estamos en el tiempo de la gracia, bueno, entonces aquí se equivocó el Señor, ¿verdad que no? No se equivocó. Dijo, entonces ayunarán. De tal manera que aquí vemos una relación muy, vamos a decir, una comparación muy hermosa. La pregunta sería, ¿pueden los que están de bodas estar en ayuno? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues porque está la fiesta, está la alegría, el regocijo, porque están con el esposo y de alguna manera pues hay que disfrutar el evento. Sin embargo, cuando les fuera quitado el Señor, entonces iban a ayunar. Iban a reconocer su necesidad de Dios. Y bueno, ese tener luto, pues nos habla de periodos difíciles, de periodos complicados, de tiempos de aflicción, como lo veíamos en el Antiguo Testamento.
Y nada más para finalizar, note usted que el Señor ocupa la palabra luto para referirse al ayuno. Y hasta ahí terminamos. Vamos a continuar, si Dios nos presta la vida, la próxima semana para que podamos concluir. Y si no, es que vamos a dar 3 temas, porque todavía nos queda mucho que decir. Vamos a hacer una oración. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos es como una lumbrera en medio de un camino oscuro, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, porque sabemos que tu buen espíritu el día de hoy ha estado aquí y estará con nosotros en todo el tiempo, Señor amado, que busquemos tu rostro. Sabemos que siempre nos respondes. Y Padre, te damos gracias, gracias, porque aún de lo poco, de la falta de fuerza y de todas las cosas que pueden rodearnos, tú ocupas para bendecirnos, Señor. Te damos gracias y te pedimos, aunque esta palabra no ha sido concluida, llévanos a la reflexión, Señor. Llévanos a entender que vivimos tiempos donde la glotonería, la embriaguez, el hacer lo que uno quiere, el no tener límites ni restricciones, es lo que está gobernando esta sociedad. Pero llévanos a entender qué es lo que tú estás buscando de cada uno de nosotros. Y no por entrar en obras, Señor, no por hacer obras, sino por buscar tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.